Hoy presentamos la carrera futbolística. Ya sé que te están pidiendo un futbolista del equipo, pero bueno, fíjate que encontré un chaval muy bueno, pero tiene buen regate, como Messi, y hace buenos toques. Voy a hablar con él. Chaval, ven aquí. ¿Te refieres a mí? ¿Y cómo te llamas? ¿Qué? ¿Y también te gustaría participar en jugar en el Elche Club de Fútbol de la Segunda División de España? ¿Participar o jugar en el Elche? Sí, me gustaría jugar profesionalmente y terminar mi carrera de futbolista. ¿Y qué número quieres tener para tu equipación? ¿El 14? El 14 es porque es registro con mi propio número, no como otros que hacen registro con el 7, que es el de Cristiano Ronaldo. No es de nadie más, y es solo de Messi. Y yo que sé otro, pero con el 14. Y si te preguntas por qué llevo máscara, es porque sí. Y así comienza la carrera de Luis, que llevará la 14 en el Elche y es español. Y su celebración será esta: trote con estilo. Y nació en el 2007 y que tiene como 7 años. Y su cumpleaños es el 21 de agosto. Que aquí está, aquí se ve su cumpleaños. Pero lo que pasa es que él es muy bajo y muy flaco, pero lleva máscara. O sea, él siempre lleva máscara. Y es medio ofensivo y su pierna buena es la izquierda. Y súper malo con la derecha. Venga, vamos allá. Quiero dar la bienvenida a las nuevas caras que se nos unen. Hoy daréis el primer paso para convertiros en jugadores habituales. Saludos. Se acabó la charla. Y este fue el primer entrenamiento de Luis, en el que entrenó su velocidad y su regate. Donde mejoró su control con balón y su agilidad. Decidió saludar a sus compañeros motivándolos para la temporada. Vamos, equipo, esta temporada tenemos que ascender. Tenemos que ganar todos los partidos para conseguir ascender a primera. Luis miró los objetivos que le puso la directiva y ponía que tenía que estar 31% de los partidos. Y Luis miró los equipos a los que le recomendó ir al final de temporada su gente. Eran el Wolf y el Leganés. Pasaron los días y Luis se leyó un libro sobre una leyenda del club. Voy a leer este libro sobre una leyenda del club. Y pasaron los días y el debut de Luis llegó. Y el partido fue contra el Cádiz 1-1 en el 70, y entraba en el 79 como suplente. Luis entró y el entrenador le puso tener una valoración de 6,5, marcar a un gol o una asistencia y hacer un pase en el campo rival. Y el partido estaba en córner para el Cádiz, donde su equipo conseguiría despejar. Bueno, casi les marcan, pero conseguiría despejar. Y se la pasarían a Luis. Luis se la pasa a su compañero. Se la pasa a su compañero. Su compañero se la pasa, se la pide que se la pasen, se la pasa, usa su velocidad y chuta y golazo. Su primer gol y el debut soñado, marcando un gol en su debut. O sea, marcó un gol en su debut.
El Cádiz tuvo un ataque, pero ellos supieron defenderlo. Y haciendo una ofensiva donde su compañero se la pasa a él, se la pasan a él, se chuta pero con la pierna derecha, pero el portero se para porque como he dicho antes es muy malo con la pierna derecha, pero provoca córner. Ahí en el córner su compañero va a centrar, pero la centra a las manos del portero, centra muy mal y eso enfada un poco a Luis. Ahí el Cádiz hace otro ataque, pero consiguen defenderlo y hacen una ofensiva. Se la pasan al extremo. El extremo está solo. Va a chutar y la falla. El extremo llamado Nico la falló. El 28. Y luego el Cádiz tuvo un ataque en el que uno centraba y casi le marcaban. Casi. Luego tiraban fuera. Después de eso Luis se acordó de que tenía que hacer un pase en campo rival. Lo intentó y falló, y esto lo desanimó un poco, pero al menos pues siguió jugando, pero un poco desanimado. Y luego el Cádiz después de eso tuvo un disparo que el portero paró y provocó córner en el que supieron defenderlo. Sí, supieron defenderlo. Luego el Elche tuvo este ataque en el que el delantero se pasó al extremo. Luis corrió rápido con su velocidad a atacar. Primero disparo se lo paró el portero y luego tiró de volea y falló. Pero ganaron el partido y marcó un gol. Y fue uno de los mejores del partido, para no decir el mejor. Luis se fue feliz a casa después de haber hecho un buen partido y creo que haber sido el MVP. El partido le dio mejor tiro a Luis. Hizo que mejorase el tiro. Y mejor físico, o sea, más resistencia y más fuerza. Luis decidió celebrar su cumpleaños con su familia. ¿Con quién celebro mi cumpleaños? A ver, fiesta no, porque no me gustan las fiestas de discoteca. ¿No? ¿Con mis compañeros o con mi familia? Mejor con mi familia. Mis compañeros solo juegan partidos y un entrenamiento, o sea, no hay mucho entrenamiento, no hay. Deseo ser un futbolista famoso. En el siguiente partido, el chico ganando 2-0 al Tenerife. Y decidió meter a Luis en el 83. Algo que lo dejó raro, o sea, un poco enfadado, o sea, después del partidazo que se hizo ayer, esto le enfadó un poco. Solo entrar en 83 y solo jugar 7 minutos. Pero el entrenador le puso de solo hacer 2 pases, una intercepción y 6,5 de valoración. Y ahora casi intercepta el córner. Se hace una ofensiva, va solo, utiliza su velocidad. Y aquí Luis va solo, no hay nadie que pasársela. Hace un recorte, intenta pasarse a su compañero, pero lo intercepta. Intentó hacerlo, pero jugaba solo, no había nadie. Luego, el Tenerife tuvo un ataque en el que consiguieron defenderlo. Y luego en la ofensiva se la pasaban a Luis, casi lo interceptan, pero lo recuperaba porque es muy rápido. Luego Luis se la pasaba delante, chutaba y se la paraba al portero. Luego el Tenerife tuvo este ataque que consiguieron defender. Pero casi se lo devuelven. Luis quería que el delantero se la pasase, pero Luis se dio cuenta que el delantero es muy malo. O sea, le dijo que tiene que entrenar más los pases.
Luego intentaron defender y consiguieron, pero el ataque le fue mal porque el delantero falla todo. Falló Luis, que no pudo defender el equipo, pero al final consiguió defender que el Tenerife no marcase. Luego en la ofensiva se pasaron al delantero. Luis se preparaba, pero el extremo solo hizo un pase, un centro malísimo. Esto hizo que Luis se diera cuenta de que está en un equipo muy malo. Pero bueno, se fue al vestuario un poco mal por no hacer los objetivos. En el vestuario el entrenador le dijo que tenía que completar todos los objetivos y le bajó a un poco más de suplente. Le dijeron que tuvo bajo rendimiento el partido, pero Luis le dio las gracias a los que sí que le apoyaban. Le dijo que sí que jugó bien. Señor Luis, ¿quiere decir algo sobre su bajo rendimiento en el partido? Primero, yo no jugué mal el partido. Que tú no hayas visto el partido es otra cosa. Y segundo, la gente me apoya. O sea, literalmente a los aficionados les gusta como juego. El entrenador también, al equipo también. Así que bajo rendimiento yo no diría. Así que mejor les digo gracias a los que me han apoyado. El siguiente partido fue contra el Sporting en un 0-0 y el Luis entraba en el minuto 80. El entrenador le puso de objetivos tener un valor de 6,5, un regate de 20% y marcar un gol, algo que sorprendió mucho a Luis, ya que él es mediocampista ofensivo, no delantero. Y no puede estar marcando en su tercer partido. Y el partido comienza en un córner que con su equipo consigue despejar. Digo, que el equipo contrario consigue despejar. Y Luis no pudo rematar porque estaba en la defensa. Pero aquí estaba en la ofensiva, en la que hacían un centro, pero hacían un centro mal, que el equipo rival defendió. Pero luego Luis consiguió interceptar el esto. Y luego el esto la centró, pero el que lo remató remató muy mal. Algo que molestó mucho a Luis. Pero aún así siguió. Luego su equipo consiguió interceptar el despeje del rival. Luego se pidió que se la pasasen. Luis recortó, pero se lo quitaba. Luego el rival tuvo un ataque que el portero se la paró, pero provocó córner. Pero paró el disparo. Luego en el córner consiguieron despejarlo. El balón le cayó a Luis, que hizo un recorte y se fue solo contra dos defensas. Usó su velocidad para ir hacia el portero y chutó. Pero el portero se la paró y provocó córner, pero demostró calidad. Demostró que tenía calidad. Luego en el córner, Luis no pudo rematar porque estaba en la defensa. Algo que le molestaba porque él quería marcar. Pero luego fue a la ofensiva cuando despejaron el balón. Hizo un pedazo de regate y la perdió. Aquí podemos ver el regate y su calidad. Aquí Luis recuperó el balón, la pasó a su compañero. Luego corrió, se la pasó al delantero y los delanteros lo perdieron. Y eso enfadó mucho a Luis. Porque no puede esperar que desperdiciaran eso. Luego se pasó al delantero y el delantero chutó. Es un regate y chutó, pero falló. Y eso cada vez enfadaba más a Luis porque no podía creer que tuviese delanteros tan malos. Y luego defendieron, el Sporting atacó. Pero consiguieron defender. Gracias a la defensa. Pero Luis intentó regatear y se la quitaron. Pero luego supo recuperarla. Luego la pasó, pero el tiempo se acabó. Y Luis se fue al banquillo sin hacer el objetivo de marcar gol. Pero sí que hizo los otros dos objetivos. Pero tras el partido, Luis
Mejoró la precisión tirando faltas y la potencia de tiro, para tirar mejor. El siguiente partido fue perdiendo 2-0 contra el Granada, en el que metieron a Luis en el minuto 80, o sea, solo 10 minutos, y eso enfadó a Luis porque jugar 10 minutos para todo lo que había hecho, y que encima le habían puesto de objetivos marcar un gol o hacer una asistencia, recuperar la posición de balón 2 veces y tener una valoración de 6,5, algo que molestó a Luis porque en un minuto no puede hacer tantas cosas. Y sobre todo si nada más empezar una falta en la que él no está defendiendo, marca un gol y eso enfadó muchísimo a Luis. Y se estaba replanteando de irse ya del equipo, o sea, esto enfadaba mucho a Luis. Y eso afectaba mucho al juego. Luego lo volvieron a intentar. Luis intentaba regatear, pero se la quitaron. Pero la recuperó. Luego tuvieron un ataque en la que él la pidió para pasarla, pero no se la pasaron. Luego Luis se la pasó a un compañero que no supo controlar el balón. Pero luego la recuperaron. Se intentaron pasar, pero fallaron. Luego el Granada atacó. El equipo le costó defender, pero el equipo tiró y fallaron. El equipo rival. Y luego Luis se la pasó a su compañero y luego Luis hizo un pase gigantesco, muy largo, para su compañero para que haga un recorte y se la pase y asista al delantero y marque. Ya que Luis se dio cuenta que el delantero sí que tenía puntería pero no tenía pases. Y aquí tenemos la repetición del pase, de la calidad. Y aquí también Luis demostró tener mucha calidad. Mucha calidad, ¿eh? Y aquí se ve la repetición en la que Luis se la pasaba, hacía un pase gigantesco. Luego aquí Luis la recuperaba. Y su equipo se la pasaba. Estaban jugando bien de momento. Luis se la pidió para que se la pasasen, pero la perdieron, no la supo controlar. Luego el Granada tuvo un ataque en la que no, en la que su equipo, un defensa parecía que iba a hacer un error, pero al final lo hizo bien. Pero eso enfadó un poco a Luis porque cometiesen muchos errores en un partido de la defensa. Luego Luis, pero luego vio con sus compañeros la perdían, pero luego la recuperaban. Le pidió un pase, la pasa, se fue corriendo, corría, chutó con la derecha, pero con la derecha el portero se la para fácil. Pero intentó recuperarla, la peleaba, pero no la recuperaba. Luego Granada tuvo un ataque, otra vez, en la que el defensa no pudo, no sé cómo el delantero, Luis no supo cómo le pasó eso al defensa, cómo le hicieron eso y le enfadó mucho. Pero por suerte fue fuera. Luego intentó hacer algo, pero no pudo. El delantero la recuperó, pero no pudo. Y al final el partido se acabó. Y Luis se fue al vestuario sin cumplir muchos objetivos. Luis, demasiado gracioso. Pero la defensa, yo no quiero escuchar. A Luis le preguntaron sobre la derrota en el partido y él decidió acallar las críticas. Señor Luis, ¿qué opina sobre la derrota ante Granada? ¿Y usted qué tiene que ver? A ver, la derrota no fue culpa mía. Yo intenté hacer de todo para ganar. De hecho, yo hice un pase gigantesco para marcar para el gol. Y segundo, la culpa fue más de la defensa y de la táctica. O sea, la defensa, los goles fue por culpa de la defensa, no mía.
Luis luego entrenó las acrobacias en su casa. A ver, voy a ver el móvil. ¿Qué? ¿Cómo que esté en el 11 de la semana? O sea, el mejor equipo de la semana. ¿Y cómo es posible que estando en el 11 inicial de la semana, mi, mi entrenador me haya puesto en reserva? Creo que no es muy inteligente. O no me ve jugar o no es muy inteligente. En el siguiente partido, para que Luis jugase, tuvo que entrenar porque el entrenador se lo dijo. En el entrenamiento, Luis entrenó los pases, el tiro y el regate. Luis entró en el 75 y el Elche iba perdiendo 1-0. Y esto hizo que Luis entrase enfadado porque cómo pueden ir perdiendo contra el Deportivo de La Coruña, que acaba de ascender a segunda. Pero bueno, el entrenador le pidió a Luis que hiciese un gol, una asistencia, tener un 50% en cara a puerto, o sea que casi todos los tiros fuese a primera, fuese a portería, y tiene una valoración de 7,5. Algo que enfadó a Luis porque era mucho para solo 15 minutos y remontó un partido y ser un mediocampista. Y empezó con un córner para Leche que casi marca, casi el delantero marcaba de cabeza. Luego sacaron, el equipo Luis consiguió defender. Luego el delantero intentó pasarse, pero interceptaron y luego el extremo la perdió. Ahora les toca defender a ellos. La Coruña atacaba. Tuvieron un ataque, pero consiguieron defender. Pero en esos pases, y Luis intentó defender, pero le salió mal. No estaba pensando en esto. Ahí va Luis, que va solo. Se pasa a su compañero. Se devuelven. Se pasa a su compañero. Él se la pide que se la pase, pero no se la pasa, se la pasa al delantero. Se piden que se la pasen, no se la pasan. Se la pasan a otro y él chuta y fuera. O sea, por el portero. Luego tuvieron este ataque que la defensa no sé cómo no defendió. Que los dejó solo y hizo que la Coruña marcase el segundo gol. Y eso enfadó a Luis porque ¿cómo pueden haber esos fallos en la defensa? Si no, eso le va a arruinar la carrera. Luego Luis ahí la tenía, regateaba, se la pasó al delantero que chutaba, pero de esto la Coruña la interceptaba. Luego en el córner su equipo no pudo aprovecharlo, le llegó a Luis, se la pasó a su compañero, la centraba al esto, pero lo hizo mal, le tocó a Luis. Luis se la pasó al compañero de muy buena forma. El compañero se la centra al delantero que le interceptan y no consigue marcar. Luego lo consiguen defender del ataque de La Coruña. Se la pasan a Luis. Luis contra la defensa. Luis se la pasa al delantero. Delantero se la pasa a Luis. Luis está solo, pues chuta y no puede porque estaba muy a la derecha y él le pegó con la derecha. Sorprendentemente, después del desastroso partido, el entrenador le subió 5 puntos de suplente. El siguiente partido Luis entró 1-0 contra el Dense y entraron en el 73, algo que le enfadó porque es muy poco tiempo. Y el entrenador le pidió tener una valoración de 6,5 con un pase en campo rival y recuperar la posesión de balón 2 veces. Su compañero se acaba. Ahí estaban yendo al ataque, la centraban y la conseguían. Ya. La tía balón el portero,
que va a sacarla. O sea, la pasan a Luis, pero Luis no llega porque la pasa muy mal. O que lo enfadó. Consiguen defender el ataque. Luego delantero se la pasa a Luis. Luis se la pasa al extremo. El extremo se va solo. Que recorte y se la centra al delantero en vez de pasarse a Luis, que estaba más cerca. Y eso le enfadó un poco, pero como había ese gol no le dio importancia. Luego Luis vio como le hacían una falta que el árbitro no hizo nada. Luego ahí chutaron y fue fuera del Cádiz. Luego Luis hizo este pase, un buen pase. Luego si iba solo delante de la banda, pues se la quitaban, porque tuvieron más velocidad que él. Luego Luis vio ese error de la defensa en el que dejaba solo a uno del Ense. Pero bueno, al menos aún seguían ganando 2-1. Pero bueno, eso enfadó mucho a Luis porque el error de la defensa fue muy mal. Sacaban... Él se pasaba. Él la perdía, no conseguía tenerla. Luego, aquí, el Dense tuvo un ataque. Y luego parecía como que le habían hecho falta y el interior no había hecho nada. Y el árbitro no había dicho nada. Parecía falta. La recuperaban, pero luego le hacían falta y la perdían y marcaban gol. Parecía falta. Pero luego vemos aquí como el propio compañero de Luis le había hecho falta. O sea, le había empujado. Y se le había quitado. Y por eso no fue falta y por eso lo perdió. Fue por culpa del delantero. Y eso enfadó muchísimo a Luis, que se levantó y le dijo: ¿Cómo te ha pasado eso? ¿Cómo le haces falta a tu propio compañero? O sea, ¿cómo? O sea, dímelo. fue sin querer. ¿Cómo que fue sin querer? Sí, ¿cómo eso no ocurre sin querer? Bueno, me da igual ya. En el partido Luis estaba muy enfadado y el enfado le desconcentró y falló el pase inicial. Ahora, pero su equipo recuperaba. Luis corría, se la pasaba al delantero. El delantero no se la pasaba a él. Luis la perdía. Del enfado intentó pegarle una patada al rival, pero por suerte no pasó. Luego su compañero hizo un mal pase. Él se lo enfadó aún más. Luego la defensa tuvo un error, pero consiguió agarrarla bien. Y el partido se acabó y Luis se fue enfadado al vestuario y lo puso de suplente. Y lo pusieron de reserva por no cumplir todos los objetivos. Y se fue a su casa muy enfadado. En el partido Luis mejoró su precisión tirando faltas y su potencia de tiro. El siguiente partido fue contra el Levante, perdiendo 2-0. Y el entrenador le pedía a Luis tener una valoración de 6,5, una por ciento de regate del 15% y marcar aunque sea un gol o una asistencia. Y entró en el 75 entró en un córner. Él ya entraba muy enfadado por ir perdiendo 2-0. Él estaba muy desconcentrado en este partido y no jugó muy bien. Ahí el Levante tuvo un ataque. Ahí estaba atacando. Y la defensa. Y Luis se enfadó con la defensa porque no estaban cubriendo a uno de los delanteros del Levante. Pero al final el Levante no consiguió. Chutó, pero el portero lo paró. El Luis está teniendo 5,5 de evaluación. El Levante recuperó. Tuvo un ataque, pero falló el tiro. Uf. Luego en el saque se la pasan al delantero. El delantero la pasa mal, algo que enfadó mucho más a Luis. El Levante atacó, tuvo un tiro, el portero se la paró. Y esto está enfadando mucho a Luis porque cómo es posible de ir
de jugar tan mal, que solo si no perdían solo por 2 goles fue por portero y por él. El delantero se la pasó al extremo, el extremo se la centró a Luis, pero por muy poco el VAR dijo que fue fuera de juego, aunque no se sabe, aunque Luis cree que fue robo porque el fuera de juego es muy esto, y también porque parece que no es fuera de juego. Porque si se cuenta por los pies no es fuera de juego, pero si se cuenta con las rodillas sí es fuera de juego. Algo que enfadó mucho a Luis y jugó más desconcentrado. Cada vez estaba más enfadado y no se controlaba. Ahí tuvo un ataque. El extremo del Levante se iba solo. Luis intentó barrer. Iba solo contra el delantero, chutó y fue fuera, por suerte. Por suerte, pero Luis no podía ver cómo tuviesen estos errores, que la defensa no hacía nada. Era malísima. Y que sabía que luego le iban a echar la culpa a él. Le iban a poner de reserva a él por no cumplir los objetivos, pero la defensa no ayudaba. Luego se la pasó en un extremo. Luis se la pasó al delantero. El delantero se la pasó a Luis. Luis chutó, pero el portero se la paró. Luego Luis la perdió otra vez. Y Luis aquí vio como su compañero tenía la ventaja para el cabezazo y se fue para el lado literalmente y no consiguió darle al pase. Y eso enfadó más a Luis y se estaba replanteando de estar en ese equipo de inútiles, que no hacían nada. Y uno de los delanteros iba solo, pero el portero se la paraba. Uf. Y Luis vio que lo único bueno era el portero y él. Se la pasaron al delantero. El delantero se la pasó a Luis. Pero la perdieron. Luis solo tenía 5,0 de valoración. Luis la recuperó. Se la pasó al delantero. Luis se la pidió que se la pasase, pero el extremo la perdió. Y el partido se acabó. Y Luis se fue triste a los banquillos por solo tener 5,0 de valoración, no marcar ni un gol. Y que sabía que el entrenador lo iba a poner de reserva. Y se fue mucho más enfadado al esto, pero vio que su progreso para la carrera estaba bien. Pero se fue enfadado a su casa después de ir a hacer como 3 partidos seguidos mal. Luego le preguntaron sobre su bajo rendimiento en el partido y él decidió desviar las críticas. Señor Luis, ¿qué opina sobre su bajo rendimiento en el último partido? A ver, ¿por qué me preguntas sobre lo mal que he jugado, pero no me preguntas sobre lo bien que he jugado? Como la otra vez hice un pase bien, la otra vez hice un regate perfecto, la otra vez marqué un gol en mi debut. ¿Por qué no preguntas sobre eso en vez de preguntarme sobre lo mal que juego? Y hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Conseguirá nuestro futbolista mejorar su carrera? Lo sabréis en el próximo episodio. Si apoyáis, claro. Si no apoyáis, no voy a subir. Adiós.